Buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel que llamamos Talento Haití, Presente y Futuro, que organizamos desde la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Hoy me acompañan oradores de lujo que ahora voy a presentar. Mi nombre es María José Romano Boscarino, soy directora general de Estrategias Educativas en la agencia. Nada, agradecerles chicos por participar, por sumarse y ahora nos van a contar todo lo que piensan sobre este tema y también su experiencia y lo que quieran comentarnos. Vamos a empezar con Freddy. Freddy es alumni del Global Solutions Program de Singularity University en Silicon Valley. Es CEO y fundador de Rocking Data, una startup dedicada a brindar servicios de Data Science y Big Data. Además es coordinador del programa de Big Data en la Universidad de San Andrés y autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Hola, podrías decir nerd directamente y era suficiente, pero bueno, había que escribir toda la bio. Gracias, muy contento de estar acá. Gracias, Freddy. Joan Zweig, licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento por UADE, posgrado en Convergencia Multimedial por la UBA, candidato del MBA de IAE, docente, conferencista, divulgador tecnológico y autor de 2 libros, Las 7 revoluciones tecnológicas que transformarán nuestras vidas y El dilema humano. Además es gerente de marketing para América Latina en Maytronics. Muchas gracias, Majo. Nerd número 2, ¿no? Para sintetizar. Gracias, Majo. Un placer estar compartiendo. Gracias. Tomás Chernov, experto en tecnologías de transformación digital, impresión 3D, procesos de fabricación digitales y tradicionales, desarrollador de proyectos de tecnologías exponenciales, cofundador de PIC Studios, CEO de Che 3D, una compañía especializada en procesos de fabricación digital, capacitador y divulgador. Muchas gracias. Nerd, experto en fabricar cositas. Por último, pero no menor, Vanessa Tayá, licenciada en Sistemas en la Universidad de KS, especialista en negocios digitales en la Universidad de San Andrés y en Entrepreneurship en IAE, cofundadora de MindHub, una academia de entrenamiento que integra educación y trabajo asociado al mundo de la tecnología. Tiene una experiencia de 21 años en la empresa de Accenture y llegó a ser Managing Director para la región de Sudamérica Hispana. Yo voy a agregar, aparte de Tech Victim también con ustedes, mamá de 2 mujeres adolescentes que trato de que se conviertan en nerds. Bueno, la primera pregunta disparadora para los chicos tiene que ver con este mundo en donde la revolución tecnológica, que ya lleva algunas décadas, se ha acelerado dramáticamente, positivamente, pero también con algunos costos. Y hemos visto que la pandemia aceleró muchísimo más este avance tecnológico, impactando en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en cada sector económico. Y en Argentina particularmente hemos visto este crecimiento a la par de la generación de empleo y hoy el sector IT llega a ser la segunda industria con más exportaciones del país, ¿no? ¿Cómo vieron y cómo ven esta evolución del sector IT en el mundo y en Argentina? Bueno, yo trabajo en una pequeña empresa que se llama Rocking Data. Es una pequeña empresa pero con mucho corazón, mucho cariño. Y hacemos análisis de datos, que para los que no conocen, está dentro del mundo de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, que son disciplinas que tienen 50 años, algunas de ellas. No sé si vieron la película de Alan Turing, El Código Enigma. Si no la vieron, mírenla, está buenísima, que explica un poco el surgimiento de la computación. Y eso tiene muchos años, pero recién ahora, diría que en los últimos 10 explotó tremendamente y hay un montón de búsquedas laborales para eso, porque las empresas digitalizaron toda la experiencia, como dicen, ¿no? Compramos online, mucha gente compró por primera vez online, gente de más de 60 años. Estudiamos online, trabajamos, hacemos todo online. Eso genera datos y eso requiere de perfiles que puedan hacer ese análisis para encontrar valor en esos datos, o sea, resolver problemas con los datos. Es bastante nuevo, no hay muchos expertos, se están formando, hay carreras universitarias, sale la primera ingeniería en inteligencia artificial ahora de San Andrés, salió la primera licenciatura en ciencia de datos de la UBA, muy bueno eso, con un foco en crear profesionales que hace unos años no existían. Entonces, si se fijan, esos perfiles tan nuevos se están creando, mucha gente viene de otros mundos, tipo de economía, marketing y todo eso, a estudiar ciencia de datos.
Así que hay una revolución ahí, todo el mundo tratando de conseguir esos perfiles y cada vez más personas. Espero que de acá salgan muchos científicos, científicas de datos, analistas también. Hay muchas oportunidades, así que es muy nuevo y de hecho hay una profesión específica dentro del mundo de los datos que es la ingeniería de datos, o el data engineer es el rol que casi no existe en Argentina. Nosotros el año pasado, este año, pasaron tantas cosas que siento que fueron 2 años en uno, pero fue este año, hicimos una escuela de ingeniería de datos, anotaron 5.100 personas. Imagínate toda la gente que se quiere meter ahí y muchas empresas que no entienden bien que ese rol es clave para que los datos tengan calidad y funcionen en los proyectos, ¿no? O sea que hay mucho para hacer todavía, así que espero que de acá convencerlos a que vayan a la ciencia de datos. No importa, todo lo otro que le cuenten los demás, no le den mucha bola. Te digo que acá hay algunos estudiantes de un programa que se llama Codo a Codo de la agencia. Tuvimos 32.000 inscriptos. O sea que hay espectacular. un semillero, hay interés. Complementando un poco la visión de Freddy, yo trabajo en una empresa que nosotros nos dedicamos a fabricar y comercializar robots que limpian piscinas de natación, y la categoría de robots domésticos en general, que no es una categoría nueva, es una categoría que ya lleva varios años en los mercados. Desde la pandemia también incrementó muchísimo su presencia y de alguna forma, como anticipó Majo, las preferencias de consumo empezaron a cambiar también producto de la pandemia. El mundo de hoy quizás no somos conscientes, pero en los últimos 30 años vimos más cambios que en los últimos 200 años de historia de la humanidad. Y es un momento que también, si tenemos que un poco catalogar, es el mejor momento para poder entrar en el sector del IT o de las telecomunicaciones o de las tecnologías informáticas de la comunicación. Estamos de alguna forma en un momento de la historia donde pareciese que semana a semana vemos disrupciones y avances tecnológicos que están cambiando nuestra vida y que nos van a impactar los paradigmas que estamos acostumbrados de una manera muy tajante y muy exponencial, ¿no? Entonces, es importante empezar a entender este sector, primero también por cómo aporta económicamente, ¿no? Hay un dato que es interesante. Estados Unidos, el sector de la economía del conocimiento, representa el 12% del PBI. Argentina hoy representa el 22% del PBI, el sector de la economía del conocimiento, en 10.000 empresas aproximadamente que trabajan con innovación y tecnología, aportando valor y creando valor todos los días. Entonces, me parece que hoy hay datos concretos y reales de cómo este sector aporta empleabilidad, aporta innovación. Hoy en día, y realmente, acá estoy al lado de emprendedores de lujo, además de grandes amigos, y hoy representamos, de alguna forma, exportamos talento de primera calidad a nivel internacional, y los argentinos y las empresas argentinas están en la punta en todo lo que es denominado tecnologías emergentes. Tenemos empresas de primera línea hoy representando el estado de arte de ese mundo tecnológico. Entonces, tenemos un mundo que cambia abruptamente y que a partir de la pandemia se transformó muchísimo. Tenemos una afectación real donde en los próximos 10 años podemos duplicar la empleabilidad del sector IT sin ningún problema. Y hoy, como comentó Majo al principio, somos la economía del conocimiento es el segundo sector exportador, y esto se puede duplicar o triplicar en la próxima década de una manera muy coherente y muy lógica. Entonces creo que estamos en un momento de mucha prosperidad y muy apasionante para poder seguir aportando valor. A pesar de, ¿no? A pesar de. Sí, muchas gracias. Súper interesante la visión. Para nosotros que somos nativos digitales tal vez es más familiar hablar de estas temáticas. Creo que es algo que se debería insertar mucho más profundamente en la sociedad, porque una sociedad insertada en las tecnologías de información es una sociedad competitiva. Yo me dedico a fabricación digital y hace 3 años armamos otra startup de streaming. Qué loco, me sorprendió cuando empezó la pandemia, transitaron las primeras semanas y desarrollamos, por ejemplo, un proyecto de fabricar máscaras. Trabajamos con gobierno y en 3 semanas a todos los médicos, a 50.000 médicos de la ciudad de Buenos Aires, le habíamos fabricado máscaras para protegerlos del COVID. Y yo no sé si fue casualidad o qué, pero el rubro de impresión 3D y streaming explotaron con la pandemia. Las personas que estaban en su casa, que empezaron a tener más tiempo, empezaron a trabajar de home office, se empezaron a preguntar qué más hacer ahora que estoy acá en mi casa, en qué puedo emprender, cómo puedo generar más valor. Veo que los chicos asienten y hubo un boom de ventas de impresoras 3D. Nosotros desarrollamos la unidad B2C para trabajar con personas. C3D en general trabaja haciendo desarrollos de productos para empresas y hasta hace 2 años empezamos a comercializar impresoras a personas. Y las personas se empezaron a empoderar
y empezaron a recomprar y fabricarse granjas de impresoras, y lo que empezó siendo cortantes de galletitas se convirtieron en emprendimientos de modelos prequirúrgicos para reducir el riesgo de una cirugía traumatológica. Se convirtieron en proyectos de arquitectura donde están exportando maquetas a distintas partes de Latinoamérica, en ingeniería, en modelos, por ejemplo, para una prueba forense de un juicio, en donde distintos rubros, distintas profesiones, carreras tradicionales, en donde vos le insertás el condimento de tecnología, se empiezan a volver competitivas, y creo que ahí está la pieza fundamental. Ahí está la clave en donde los chicos se tienen que empoderar. Y no es, ahí los mato un poco, pero creo que en data, yo desde que incorporamos un data scientist a nuestra empresa, vuelta y vuelta. Vendemos robots, así que tampoco... No, ¿querés decir que desde que se incorporó el data scientist mejoró la empresa? Mucho. Bueno, sí, quizá no se comprendía. Su argumento me beneficia a mí. Fíjense la importancia de los datos, ¿no? Pero lo que quería traer es que, hablando de una audiencia joven, que podría eventualmente desarrollarse profesionalmente en tecnología, si su padre, por ejemplo, es mecánico, si su padre es abogado, su madre es cocinera, y ustedes a esa profesión, a ese rubro, le agregan el componente tecnológico, desarrollan una oportunidad con experiencia muy, muy interesante. Eso es lo que quería decir. Buenísimo, gracias, Tommy. Yo adhiero a los comentarios. Estoy con las 3 tecnologías por igual, no voy a establecer ninguna preferencia. A ver, muchos dicen que la pandemia fue el mejor CIO que pudimos tener, ¿no? El mejor gerente o director de sistemas que pudimos tener. Todas las empresas o las empresas que todavía pensaban que tal proceso era muy difícil de digitalizar o tal otro, o mi industria es única, no les quedó otra que digitalizarse. Independientemente del tamaño, la industria o del proceso que estemos hablando, siempre un grado de digitalización avanzaron, y ese proceso de transformar digitalmente los procesos de una empresa fue tremendamente acelerado el año pasado y este año con la pandemia. Coincido que los últimos años tuvieron más transformaciones en nuestra vida que lo que tuvo la historia. Y también creo que los que están por venir van a ser mucho más acelerados todavía, mucho más. Entonces, yo creo que esta pandemia, yendo hacia la vida diaria, nos afectó a todos, y los que no usamos tecnología empezamos a usarla, ¿sí? Todos, más allá de la generación, todos incrementamos nuestro acercamiento con la tecnología. Creo que el desafío que todos tenemos es pasarse del otro lado del mostrador, ¿sí? No ser usuarios de la tecnología, sino pasar a crearla, a ser parte de esta historia. Esta historia, como decían los chicos, va a cruzar cualquier industria. Fabriquen zapatos, sean médicos, actuarios o cualquier industria va a atravesar, en mayor o en menor medida. Pero una industria sin tecnología va a ser muy difícil que subsista, ¿sí? Entonces, más allá de a lo que ustedes se quieran dedicar, arquitecto, lo que sea, ¿sí? El componente de tecnología no es algo que va a estar agregado, va a ser algo que lo va a atravesar. Con lo cual, cuanto más rápido entiendan y vivan la tecnología de forma natural, van a poder potenciar más lo que quieran ser. Y ahí es fundamental la educación, ¿sí? Por eso me encanta estar acompañando acá a la agencia. Me parece que hoy hay una oferta súper interesante de cosas que están mucho más al alcance por distintos motivos de lo que estaban hace unos años, y que están cada uno tomar esas herramientas y poder explotarlas para hacer lo que quieran ser. Gracias, Vani. Bueno, dicen algunos estudios que la pandemia adelantó 10 años de transformación tecnológica, ¿no? Dentro de esa transformación tecnológica hablamos, y ustedes ya mencionaron, las tecnologías emergentes. Cada uno de ustedes tiene alguna especialidad. Entonces, los invito a contarnos para qué sirven y qué son. Si quiero estudiar Big Data, ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a poder hacer? ¿A dónde lo puedo aplicar? Lo mismo con robótica. Hablemos algo de criptomonedas, por supuesto impresión 3D, lenguajes de desarrollo de todo tipo. Ejemplos concretos bajados a tierra. Me salgo de la vaina para hablar. Bueno,
creo que la mejor forma de entender esto de los datos es con ejemplos, ¿no? Porque hay muchas cosas para decir, pero un ejemplo que, hablando un poco de esto de la época de pandemia y las cosas que sucedieron, nosotros trabajamos en Rocking Data con un proyecto en un sanatorio, el sanatorio que recibió, el segundo que recibió más casos de COVID de Argentina. Y imagínense que ese sanatorio, una de las cosas que pasaba, que todos vivíamos, era esto de ¿cuántos casos va a haber mañana? ¿500, 1000, 10.000? Nadie sabía nada. Y estaba buenísimo tratar de tener un poco más de una proyección más precisa, ¿no? Tratar de entender y mirar hacia adelante y de alguna forma estar preparados para atender de la mejor forma posible a los pacientes. Entonces, esta gente del sanatorio, un amigo que dirigía la parte más de tecnología, de alguna forma en eso, me dice, ¿me ayudás a pensar qué se puede hacer, ¿no? Había algunos casos en el mundo que se estaban implementando, entonces dijimos, estaría buenísimo tener una predicción de la demanda, o sea, tratar de predecir cuánta gente puede ingresar al sanatorio con COVID. Y si nosotros podemos predecir con cierta precisión cuánta gente puede llegar a venir, vamos a poder organizar mejor todo. Y eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue un modelo predictivo. Esto que hablamos de modelos predictivos es específicamente ciencia de datos. Ahí se usa una técnica que se llama Machine Learning o aprendizaje automático, que lo que hace es estudia datos históricos, por ejemplo, los últimos 2 meses de gente que ingresaba al sanatorio con COVID. Tomamos esos 2 meses, los pusimos a disposición de un algoritmo, el algoritmo los analizó, se fijó las tendencias que pasaban en Ciudad, en Argentina, en otros países, y generó tendencias que terminaron en una visualización, un tablerito que les decía va a ingresar tanta gente al sanatorio dentro de 15 días. Llegó un momento que tuvo casi el 98% de predicción, o sea, casi exactamente la cantidad de gente que se decía que iba a entrar, entraban, tremendo. Imagínense el impacto que eso puede tener en un sanatorio. Organizar las vacaciones de los médicos. ¿Le puedo dar vacaciones a estos médicos? ¿Necesito contratar más? ¿Tengo que tener más insumos? ¿Puedo liberar camas para que vengan otra gente con otras enfermedades? Todas esas cosas que se tomaban decisiones casi en el aire, subjetivamente o con la intuición de los médicos que hacían lo que podían con lo que tenían, un algoritmo te puede ayudar a disminuir esos riesgos, ¿no? A mejorar la atención y la gestión de un sanatorio médico en este caso, pero eso mismo poder aplicarlo a cualquier cosa. Una empresa hoy quiere saber cuánto va a vender de un producto o aplica un algoritmo parecido. Una universidad quiere saber cuántos alumnos puede tener para inscriptos en una maestría, puede saberlo con este tipo de algoritmos. Y las empresas lo usan para eso, para disminuir el riesgo, para entender mejor a los consumidores, vender más, fidelizar, optimizar procesos. Por ejemplo, lo usamos para la logística, para que un camión tenga que recorrer menos espacio, entonces el envío es más barato, más rápido, es más amigable con el medio ambiente porque consume menos nafta. Son procesos que hacen mejor las cosas en las empresas y en todo tipo de organismos. Por eso la ciencia de datos busca resolver problemas, ¿no? Y responder preguntas usando datos. Está buenísimo, ¿no? La verdad es que cada vez, Freddy, que contás acerca del caso de la predicción de datos en la pandemia el rol que eso tiene es como que nos vislumbra un efecto muy concreto y muy real. Así que, nada, la verdad que siempre es un honor poder escuchar ese caso. Siguiendo con la robótica, que quizás es la tecnología que más palpo y que más trabajo en el día a día, lo que creo que nos da para pensar mucho, primero es en que estoy en una gran mayoría seguro, el 99% seguro, que todos nosotros usamos robots todos los días, pero no son robots tangibles, son robots intangibles. Muchos procesos que nosotros hacemos en el día a día, en nuestro vínculo, en la dimensión virtual, están mediados por sistemas que muchas veces son intangibles, que son códigos de programación y que son máquinas que aprenden, que sensan y procesan y nos dan un resultado inteligente. Entonces, lo que me parece interesante respecto a la robótica es que nos permite repensar muchas veces cuando hablamos del futuro del trabajo o el futuro de los empleos, es importante entender que los empleos tienen tareas y que probablemente, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros cuántas tareas hacemos a diario, probablemente Tommy me pueda responder 20, 30, 50 tareas que puedo hacer todos los días. Y probablemente estemos hablando y muchas de esas tareas pueden ser automatizadas o automatizables. Muchas tareas. Entonces lo que nos da la robótica es este poder de empezar a pensar y lo que es importante también comprender es que cuando un robot llega a una industria es porque ejecuta una tarea y una tarea no es un empleo, es una tarea mejor que un ser humano. Entonces
Si hay alguien acá en la sala que sea experto en matemática, total experto en matemática, diga, yo la tengo clarísima en matemática, estoy seguro que no me va a poder discutir que la calculadora es un invento técnico, es una invención técnica para la resolución de la tarea del cálculo matemático mucho más eficaz que la mejor persona matemática del mundo. Entonces, hoy hay tecnologías que ejecutan tareas mucho mejor que seres humanos. Entonces, la robótica nos da esta capacidad de empezar a pensar el futuro de las tareas y también esta especie de análisis o de introspección obligada nuestra en cada uno de nuestros empleos, en empezar a entender que si las tareas que yo realizo a diario son tareas más operativas, más reiterativas o más manuales, la tasa de la posible automatización va a ser mucho mayor a tareas de otro tipo, que las denominadas más habilidades blandas, que vamos a hablar más a lo largo del panel. Entonces, la robótica me parece que desde ese punto es interesante para empezar a verla. Y empezar a entender también cómo sacarle el provecho, cómo convivir con máquinas que hacen tareas mejor que nosotros para seguir agregando valor desde otro lado que la máquina no puede darnos. Entonces, probablemente el modelo predictivo de Rocking Data para predecir los casos de COVID tenía que ser interpretado por un profesional para poder tomar decisiones. Y la máquina no va a poder tomar decisiones con eso. Es decir, le va a dar sugerencias y le va a dar muy buen output, que es fundamental, ¿no? Pero nosotros tenemos la capacidad de interpretar esa información y tomar decisiones de una manera crítica, de una manera racional y de una manera lógica. Eso es una habilidad que hoy en día tienen las personas. Cada vez más las máquinas empiezan a darnos más indicios de poder eso. Pero me parece que eso es, en primer lugar, un mensaje que quería transmitir. En segundo lugar, en los últimos años yo emprendí mucho con todas las denominadas tecnologías emergentes. Por suerte pude participar en varios proyectos vinculados a tecnología. Y una de las tecnologías que más me acerqué en los últimos años fueron las criptomonedas y el blockchain. Y las criptomonedas y el blockchain, en algún punto, más allá de su valor, ¿no?, en este 2021, que fue un periodo muy alcista en cuanto a su valor económico, estamos viendo la verdad, una transformación en utilidades concretas y reales que son súper interesantes para ponernos a pensar. Porque el valor, el precio del Bitcoin, el precio de Ethereum, el precio de las cripto, está atado exclusivamente, además a la moda, ¿no?, o al hype, lo que se llama en inglés el hype, a esa tendencia alcista, a la utilidad concreta y real. Y hoy las utilidades que nos dan las redes distribuidas y descentralizadas son gigantes en materia de utilidad concretas y reales. Entonces, nada es casualidad. Las tecnologías en algún punto son herramientas que nos benefician, nos potencian y cuando una tecnología empieza a generar una utilidad concreta y real, empieza su adopción cada vez mayor. Entonces creo que le pasa a la robótica y a las cripto por igual. Muy interesante. Yo la respuesta la armé en dos partes, contándoles un poco cómo aplicamos nosotros la tecnología de impresión 3D con fabricación digital en C3D y algunos ejemplos de emprendedores que usan la tecnología para desarrollar sus proyectos. Pero antes de eso me hizo pensar, Joan, qué interesante, como el ejemplo del matemático y la calculadora, desde la pandemia empezamos a tener clientes que antes no teníamos, que son artesanos digitales, que eran personas que fabricaban artesanías manualmente, aprendieron en la pandemia dibujo digital y empezaron a usar una máquina para que replique en forma de serie sus artesanías. Y su parte artesanal pasó a ser pintura o el postproceso de las piezas, pudiendo escalarlas. Y ahora me entero de un cliente que yo veía, digo, qué pinta que vivir en el bolsón que tiene este muchacho, que se compró 4 impresoras 3D. ¡Qué loco! Sin ningún juicio, sino admiración de cómo pudo transformarse digitalmente. Vamos entonces con el ejemplo. Empieza la pandemia. Le voy a explicar las ventajas y para qué sirve la impresión 3D aplicadas a un caso que fue, por ejemplo, el COVID, de cómo lo trabajamos en Che3D. Nathan, el manager de marketing de la empresa, justo fue el caso 100 de COVID porque volvió de España. Nosotros pudimos ver muy de cerca todo el proceso del COVID, entonces entendimos rápidamente que no había que usar la impresión 3D para fabricar respiradores. ¿Por qué? Tuvimos la suerte de haber hecho desarrollos que certificaron ANMAT y entendemos a nivel regulatorio la complejidad que tiene desarrollar un producto que se utilice para sostener la vida de una persona. Y pudiendo así, por ejemplo, fallar a nivel sensores y generar un daño más grande. Veo estos chicos que asienten que veo que deben tener una impresora 3D o que saben que sí tienen impresora 3D. Bueno, entonces, ¿por dónde atacamos el problema?
si no recomendamos hacer este tipo de desarrollo con fabricación digital sin tener un laboratorio especializado, certificado, con procesos que nos permita fabricar este tipo de desarrollos. Máscaras que impidan el contagio. Ataquemos el problema de raíz. ¿Y en dónde? En el lugar que más lo necesitan, en los hospitales que no tenían equipamiento médico. Empezamos a hacer prototipos de máscaras. Las impresoras 3D te dan la capacidad de fabricar a demanda. Procesos de fabricación tradicional requieren mucha inversión de moldes o matrices que determinan que tu producto va a ser de una sola forma. Vas a tener un costo unitario más bajo, pero vas a tener un tiempo de desarrollo, una inversión que con impresión 3D para series relativamente bajas y no tan bajas, o piezas únicas, es realmente conveniente. Entonces, la primera respuesta que pudimos dar es abrir todas las impresoras que teníamos en stock, más las máquinas productivas, y fabricar máscaras. De una forma un poco más profesional que jovista, por la estructura que tenemos. Inmediatamente surgió la necesidad de, por ejemplo, los supermercados, que eran otra institución que es necesaria para que la gente se alimente. Entonces había que brindarles máscaras a los super, no sé si se acuerdan que hubo una famosa sentada de un supermercado, y a los hospitales. Y ahí fue cuando pudimos visualizar, salir a retail y brindarle a todas las personas que quieran abastecerse de este insumo al principio, cuando no sabíamos si iba a ser barbijo o máscara, y distribuirlo en retail. Eso es lo que hace, por ejemplo, la parte de que trabajamos con empresas de H3D. Usamos la fabricación digital, por ejemplo, para una industria. Se le rompe una pieza de una línea de producción que necesitan 300 piecitas iguales para seguir fabricando algún producto de consumo masivo, y de un día para otro o de una semana para otra solucionamos el problema. De una forma mucho más eficiente que sin tener fabricación digital. Esta misma tecnología también se la brindamos a personas que tienen ganas de emprender y desarrollar sus proyectos. Fue increíble el desarrollo emprendedor que hubo en la pandemia. El consumo de impresoras 3D se disparó en todo el mundo, pero drásticamente, en donde había, cuando estaba la idea de los respiradores, había un problema del abastecimiento de los motorcitos para los respiradores, porque todo el mundo estaba fabricando impresoras. Fue realmente muy loco el fenómeno. Encantado de que tantas personas se hayan volcado al emprendedurismo por poder estar más tiempo en su casa y querer generar valor de otra forma. Y esos proyectos te vinieron. Hoy en las redes de H3D estamos subiendo uno de los casos más lindos que tuvimos durante la pandemia, de un luthier que desarrolló un violín de bioplástico, plástico biodegradable, fabricado por él, que lo está exportando a Europa. Una pieza, una obra de arte hermosa, un desarrollo hermoso. Lo ayudamos con el diseño y él con impresoras 3D se puso a fabricar el violín. Y así como el violín, uno en nuestra vida cotidiana le van surgiendo ideas. Che, esto sería más fácil si tengo un ganchito para la cartera, si tengo un ganchito para colgar la mochila, si la cantidad de cositas de plástico que hay alrededor nuestro en nuestra vida cotidiana, que lo que hace las tecnologías exponenciales o basarnos en tecnologías que son accesibles, es darle a cualquiera de ustedes la posibilidad de emprender a un bajo costo y generar valor e impacto en la sociedad con sus propias manos, sin necesitar una gran inversión o títulos en el exterior o muchos años de experiencia. Emprender haciendo. Eso es lo que vi que le dio la impresora 3D a un montón de personas que se quisieron volcar al emprendedurismo. Y hoy son más de 2.000 personas que mensualmente se están volcando a esta tecnología. Está creciendo muchísimo. Muy apasionado también de ver cómo se desarrollan estos proyectos. Aplicaciones tanto en lo personal, en lo doméstico, como en lo industrial, ¿no? Tiene un nivel de escala tremendo. Lo aprendí de vos. ¿Vale? Sí, bueno, yo creo que para explicar en qué se puede usar o en qué se puede aplicar el desarrollo de software, solamente hay que abrir el teléfono, ¿no? ¿Cuántas veces abrimos el teléfono por día? ¿Cuántas horas estamos conectados a distintas aplicaciones? Uno es impensado imaginarse un día donde, o sea, el otro día se cortó Instagram por 7 horas y todos temblamos, WhatsApp y todos temblamos. Imagínense vivir sin aplicaciones o desarrollo de software por unas horas solamente. Entonces, el desarrollo de software está ahí, me parece que se autoexplica y, como lo decía antes, no es propio de la industria de desarrollo de software, sino que atraviesa todas las industrias. Entonces yo los quería invitar un poco a pensar, más allá del desarrollo de software,
¿Qué pasaría si nosotros visualizamos una educación distinta, ¿sí? Una educación donde los datos nos den información de dónde está fallando la enseñanza en una institución académica, porque los chicos cuando aprenden hay ciertas cosas que no aprenden bien, ¿sí? O donde haya labs para que nosotros podamos tener un ambiente inmersivo antes de salir a la realidad y probar todo lo que estamos aprendiendo antes de estar en vivo, ¿sí? Y donde haya robots indicándome ayudándome en mi proceso de educación, respondiendo temas que son de común, temas muy frecuentes y donde podamos programar esos bots para que nos respondan y nos ayuden, y los profesores únicamente estén para procesos enfocados en procesos de enseñanza más profundos y que requieren de ese uno a uno más intensivo que los problemas más simples de resolver, y donde haya certificados en blockchain donde no pueda haber ningún título fraudulento, y donde las empresas que van a tomar a sus empleados conecten directamente con las instituciones, garantizando un flujo de información fidedigna. ¿Qué pasaría si pensamos en una educación donde la gamificación o los juegos me liberen esa dopamina que me produce la satisfacción de haber aprendido y me produce una experiencia de enseñanza mucho más inmersiva y mucho más personalizada, dependiendo de cada camino de aprendizaje que necesite cada uno de los estudiantes? Yo creo que ese es el desafío que tenemos nosotros. Así como en la educación podemos ver todas las tecnologías aplicadas, en todas las industrias podemos ver las tecnologías aplicadas y combinadas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es el gran desafío que tenemos. Ahora lo llevo más hacia el talento, ¿no? Enfocándonos ya en qué pasa con el talento para el crecimiento que necesita el sector. Hoy, según algunos estudios de la CESI, a nivel Argentina tenemos 15.000 puestos vacantes en todas las industrias de perfiles de IT. Y en el sector IT, ese número es un tercio, básicamente, está entre 5 o 10.000 puestos vacantes. Sabemos que hay una necesidad. Ahora, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Eligen la tecnología? ¿No eligen la tecnología? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen al respecto? Bueno, yo creo que hablo de lo que hago yo, de los datos. Se dice, trabajás en datos, todo el mundo piensa que haces ciencia de datos, que sos científico de datos. Les quiero decir que hay dos roles más muy comunes. Uno es el de analista de datos y el otro es el de ingeniero de datos, o data engineer, data analyst y data scientist. Y son tres roles bastante diferentes. Diría que el analista de datos es el rol que más se va a desarrollar en los próximos años. Todas las empresas van a tener que incorporar analistas de datos, o mejor, convertir a la gente que hace análisis de algo en una empresa a ser un analista de datos. ¿Qué significa? Que un analista común, por ejemplo, una persona que hace análisis de compras de productos en la empresa, una persona que hace análisis de quién contratar en recursos humanos, en finanzas, en cualquier área de una empresa, va a tener que tener ciertos conocimientos relacionados a la ciencia de datos, que son cosas como estadística, un poco de matemática, un poco de crear visualizaciones, tableros. Los analistas de datos van a hacer eso, y todas las empresas van a estar llenas de analistas de datos. Todas las empresas que buscan ser competitivas, digamos, que quieran realmente seguir estando en la vanguardia, van a tener que convertir a cualquier analista en analista de datos. Y para eso es un camino no tan complejo, son un par de meses, quizás un año, de ponerse a estudiar eso, y te va a dar muchas habilidades que hoy mucha gente no la tiene, ¿no? Ese por un lado, es un rol más de conversión. Si estudiaste administración de empresas, si estudiaste marketing, estudiaste economía, lo que sea, que hagas algún fortalecimiento de habilidades de datos y te pongas a laburar en eso. Eso es algo que va a pasar y ya está pasando. El otro rol de ingeniero de datos es un poco más técnico. De ahí vienen los perfiles más de ciencias de la computación, de ingeniería. Son roles más que se meten en los datos y mejoran la calidad, hacen estructuras de base de datos más complejas. Es un rol mucho más técnico.
muy importante porque las empresas están empezando a incorporar datos, pero no lo hacen muchas veces de la mejor forma. Lo hacemos como y lo vamos arreglando y va mejorando esa calidad de los datos, pero es un problema en muchas empresas, entonces los ingenieros de datos tienen que estar ahí. La mayoría de la gente viene de la parte técnica. Y el otro rol, el de científico de datos, que es como el más popular, el más canchero de todos los roles de IT, por lejos, ese rol tiene habilidades de programación, le tiene que gustar programar. Normalmente se programa en Python, que es el lenguaje de código abierto más usado del mundo. Tiene que saber cosas de estadísticas, tiene que saber de visualizar datos, tiene que saber de contar historias con datos, data storytelling, tiene que saber de un montón de cosas. Es el perfil más complejo y más buscado. Y de eso, para llegar ahí, por ejemplo, en Rocking Data tenemos gente que estudió filosofía. Vos decís, nada que ver, filosofía. Gente que estudió estadística, gente que estudió marketing, administración de empresas. O sea, casi te diría que no tiene por qué venir de una ingeniería. Son roles que se pueden llevar a ese mundo. Por eso los aliento a todos a que se metan en eso. Para nosotros es muy bueno que vengan de otros ámbitos. Rocking Data trata de tener muchas profesiones diferentes para aportar ese pensamiento diverso y esa capacidad de innovar como humanos, ¿no? Discusiones, conversaciones sobre éticas, cosas que pasan en Rocking Data que de otra forma no podrían pasar si vinieran todos de ingeniería. Seguro que no podrían pasar. Entonces creo que ahí hay un espacio para nosotros. Nosotros buscamos esos perfiles, pero sin duda toda la industria está buscando perfiles de programadores, ya sea para hacer blockchain, ya sea para hacer inteligencia artificial o para otras cosas, y hay un déficit en eso, ¿no? Cuando Freddy exponía un poco lo que le pasaba en relación al talento vinculado al Rocking Data, a mí yo quiero traer algunas ideas que me parecen interesantes. Primero, las habilidades básicas que va a requerir el talento del presente y el talento del futuro van a empezar a cambiar. Hoy sí una habilidad básica es poder, por ejemplo, enviar un mail, hacer una videollamada por Zoom, o poder escribir redacción básica en español en correos electrónicos, es algo básico. Y eso de alguna forma hoy es un predeterminado. Y esas habilidades van a empezar a cambiar. Nos van a empezar a requerir al talento, a los chicos que empiecen a trabajar en un futuro cercano, van a empezar a requerir otras cosas que antes no eran quizás básicas o no eran predeterminadas. En segundo lugar, me parece importante desmitificar lo del corto plazo. Acá voy a pinchar un poco el globo. Acá, la verdad que si ustedes quieren hacer una carrera corta, estudiar 3 meses y creen que van a encontrar trabajo de programador así al toque, a ver, no es tan así. Eso quiero pinchar un poquito el globo. Para poder ser un buen profesional, uno tiene que nutrirse de diferentes... Es un camino que es largo, es un camino que lleva su tiempo. Uno tiene que nutrirse de un montón de cosas. Uno tiene que vincularse con personas interesantes, tiene que aprender constantemente. Hoy ya el paradigma de estudiar una carrera, recibirse y poder trabajar de eso ya queda obsoleto completamente. Hay que estar capacitándonos y reinventándonos todo el tiempo, porque hay una realidad, la tecnología avanza mucho más rápido que la educación. Entonces, hoy no hay carreras 100% confirmadas que avancen al mismo ritmo que la tecnología y que nos permitan de alguna forma un puesto de trabajo asegurado. Entonces, primero, la realidad de cómo se van a reconfigurar las tareas básicas. En segundo lugar, esto de que el corto plazo, la verdad que hay una necesidad concreta y real, pero que no se va a suplir con cursos cortos o con salidas inmediatas, ¿no? Porque para ser un buen profesional lleva su tiempo. Y otra vez, lo que tiene el sector IT, a diferencia de otros sectores, es que no hay un examen final o no hay una matrícula que diga soy un programador X, matrícula número 10.420. No es así. En mi empresa, uno de los programadores con el que más trabajo se recibió es economista y es uno de los mejores programadores hoy en día de la empresa. Entonces, hoy los perfiles vienen de diferentes lugares. Me parece interesante empezar a comprender que depende mucho también de uno, ¿no? De la proactividad que uno tenga, de cómo uno se encare profesionalmente, y porque el talento del futuro de alguna forma o el talento del presente me parece que es un talento que tiene un nivel de necesidades también o de demanda de habilidades predeterminadas que también son a veces muy sociales. Entonces, no quiero seguir complejizando, pero me parecía interesante esto de empezar a entender que las tareas básicas van a cambiar, que el corto plazo es un mito
y que realmente para poder ser un buen profesional uno tiene que nutrirse de diferentes aspectos. La organización está a cargo de la agencia de aprendizaje a lo largo de la vida, aunque suene largo el nombre, pero tiene que ver justamente con eso, Joan. Respecto del talento, creo que en nuestro rubro particularmente está basado en la innovación, en donde hay hoy pocos puestos de trabajo demandados en fabricación digital y mucha posibilidad de desarrollar emprendimientos, ¿no? En general nosotros, cuando le brindamos servicio a empresas, nosotros somos los que tenemos la dificultad para incorporar talento basados en nuestra tecnología. Son pocas las empresas que buscan puestos basados en fabricación digital. Hoy, no así el día de mañana, porque la penetración de la tecnología de impresión 3D o tecnologías de fabricación flexible va penetrando la industria, va creciendo mucho más la inversión de las empresas en trabajar, por ejemplo, con productos a demanda, con productos que tengan diferentes capacidades. Es un hecho, o sea, uno puede ver la estadística y va creciendo. Pero no hay una demanda tan grande de este puesto. Sí, por ejemplo, nosotros, que estamos creciendo a un muy buen ritmo hace varios años, nos enfrentamos con la dificultad de capacitar a nuestros colaboradores. Entonces, el equipo de Che3D, por suerte, y ahí tengo que hacer una llamada y decir qué lindo, me encanta trabajar en Che3D, somos un grupo de unas 20, 30 personas que estamos en la oficina, que nos divertimos mucho. La verdad, las personas que trabajan en la empresa están hace muchos años y son muy específicas. Y no hay muchas personas, no sé si hay un manager especializado en marketing e impresión 3D o una persona de data y sistemas especializada en impresión 3D. Cuando digo impresión 3D y fabricación digital, tengo que hacer una llamada y acá voy a explicar un poco la diferencia. Fabricación digital es lo que engloba la impresión 3D. La fabricación digital puede ser cortar placas, ¿sí? Eso no es imprimir 3D, que es aportar material, o también puede ser sustraer material. La definición es convertir un archivo virtual a un objeto físico o viceversa. Eso es la fabricación digital. Desde que existen las computadoras y tenemos la posibilidad de desarrollar un producto en una computadora y después convertirlo al mundo físico, cambió un poco la forma de fabricar productos de una forma mucho más ergonómica, mucho más ágil, dinámica, que la tendencia industrial es a personalizar los productos, en donde las fabricaciones, ¿qué quiere decir una fabricación flexible? Quiere decir que puedo actualizar muy rápidamente los productos que estoy fabricando sin tener que hacer una gran inversión. Y hay muchas industrias que están empezando a incorporar esta tecnología. Entonces, respecto de a lo que refiere el talento basado en fabricación digital, veo que es algo que se va a demandar en el futuro y no tanto actualmente. Sí hay una gran oportunidad a la hora de emprender con esta tecnología, porque, bueno, básicamente, si nosotros estamos en un pueblo de cualquier parte del interior de Argentina y se nos ocurre una solución, nuestros 5.000, 10.000 o 50.000 clientes que viven cerca de nuestra casa van a poder adquirir nuestro producto de una forma más... No existe una logística más ágil, porque es casi teletransportación. Eso respecto del talento. Y respecto del talento femenino, cada vez que nosotros tenemos una contratación en Che3D, es mucho más valorado que sea candidata que candidato. Nosotros hasta hace 3 años, 4, éramos casi todos hombres. Era difícil encontrar un perfil es más, nuestros clientes son 80-20 hombres-mujeres, pero antes eran 90-10. La pandemia hizo que la tecnología le genere más interés al público femenino. No saben cuánto mejoramos adentro a nivel, bueno, trabajar en un equipo mixto hizo que la dinámica sea más ordenada. Nos ayuda a la profesionalización, vamos a decir. Y tenemos una necesidad de talento femenino. Hay algunos puestos de la empresa que, por ejemplo, en la parte de diseño orgánico, es una gran necesidad. Me encantaría que el día de mañana esta brecha se vaya corriendo, que se vuelva algo mixto. Pero la tecnología es algo democrático y debería ser igual para todos. Entonces, a las chicas que nos están mirando, les digo, tienen una doble oportunidad en entrar en el mundo de la tecnología. Tienen el doble de oportunidades.
porque no creo que sea la única empresa que está buscando incorporar talento femenino en sus puestos tecnológicos. A ver, tengo mucho para decir en este punto, ¿sí? Yo soy una de las 3 cofundadoras de MindHub. Lo que hacemos en MindHub es integrar educación con empleo en tecnología. Corremos nuestros programas de educación con una tasa de empleo del 90%. El 90% de los chicos y chicas que egresan de nuestros programas se emplean en tecnología en menos de 3 meses. Somos 3 fundadoras que hicimos toda nuestra carrera en tecnología, cuando era mucho menos común ser mujer trabajando o estudiar en tecnología. Hicimos nuestra carrera e hicimos nuestra vida trabajando en tecnología, con lo cual tenemos muy innato el tema de la diversidad y de lo que aporta equipos diversos en tecnología. Hoy la tecnología es un ascensor social. Hoy un desarrollador semi-senior saca de la línea de pobreza a una familia entera, y eso no es poco, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de empleo y tecnología, lo único que veo es una oportunidad gigante. Yo creo que hay una disrupción todavía entre la educación y el empleo, y muchas veces tiene que ver no solamente con las habilidades técnicas que se le enseñan a los chicos, sino el entorno y las habilidades blandas que los alumnos adquieren. Es fundamental no que se enseñe habilidades blandas, pero que las habilidades blandas estén inertes en los programas de educación. Nosotros siempre decimos que no enseñamos desarrollo de software, formamos desarrolladores de software, ¿sí? Y es muy distinto, hay gente que trabaja durante 600, 800 horas en ambientes simulados, en tecnologías ágiles, en trabajo de equipos, en resolución de conflictos, en 200 situaciones laborales que se les van a dar y las vivieron ya. Entonces creo que esa unión de la educación y el empleo es fundamental. Creo que esa unión entre las habilidades blandas y técnicas, todas mezcladas, todas integradas, es fundamental. Creo que la tecnología es una enorme posibilidad de progreso hoy en día. Creo que tenemos un país donde la tecnología no necesita logística. Cuando hablamos de una industria basada de conocimientos, es una industria que no necesita logística, es una industria muy simple en algunos aspectos. Exportar tecnología es mucho más simple que exportar autos en muchos aspectos, ¿sí? Las dos son necesarias, pero es mucho más simple. Lo único que necesita la tecnología y la industria basada en conocimiento es educación, una buena educación. Y necesita esfuerzo, ¿sí? La magia no existe. Y necesita desmistificarse. La tecnología no es solamente para los genios en matemática, no es solamente para los chicos encerrados con pinta de reos en un sótano de una casa, no es solamente para los emprendedores súper exitosos que por suerte tenemos muchísimos ejemplos en el país. Es mucho más inclusiva que eso. Es mucho más creativa de lo que uno piensa. No son solamente algoritmos matemáticos, es interpretar esos algoritmos, es mezclar esos algoritmos con una visión femenina, masculina, de todo tipo, ¿sí? Es mucho más interesante y divertido de la propaganda que tienen. Y yendo al tema de género, donde obviamente nosotros hacemos de todo para que lleguen más chicas a nuestros programas, yo creo que las mujeres tenemos una doble responsabilidad. Creo que estamos en una generación bisagra, donde quizá nuestras madres no trabajaron en tecnología, entonces no tenemos el ejemplo ahí al lado, ¿sí? Quizá nuestras madres tienen otras profesiones, entonces en el momento de elegir no es una posibilidad tan certera o tan firme como otras que las tengo mucho más cerca. Creo que ese es el problema principal, ¿sí? Es una generación bisagra y nuestros hijos no van a vivir esto de la misma manera. Creo que hay una tendencia donde la diferencia de género se está achicando, a paso firme, despacio, más lento de lo que quisiéramos, sin dudas, pero se está achicando. Pero creo que
hay un tema mucho más importante de la mujer en la tecnología. Con todos estos temas de inteligencia artificial, de interpretar datos, de predecir datos, de crear tecnología, si la tecnología la crean solamente los hombres, no nos va a quedar otra que tenga sesgo de hombres. Entonces, cuando veamos una aplicación bancaria, va a estar pensado desde el punto de vista de la utilización mucho más en cómo piensa un hombre. Pongo una aplicación bancaria para poner cualquier cosa que usamos todos los días, que cómo piensa los usuarios, que somos mucho más diversos que hombres. Entonces, creo que tenemos una doble responsabilidad las mujeres que estamos en tecnología. Uno, participar activamente de la creación para representarnos. Y el otro, cuando alguien dio ese paso, cuando una mujer, una chica da ese paso y se pasa del otro lado del mostrador y pasa a crear tecnología o pasa a pertenecer al mundo de tecnología, tiene que convertirse en un referente de otra mujer, de otra chica, de la vecina, de la hija de la amiga de mi vieja, y en ese momento que está dudando, animarla, ¿sí? Y eso lo hacemos entre todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros siempre invitamos a hacer cada vez que una chica egresa y entra en una empresa a trabajar o empieza su vida en tecnología. Creo que esa cosa de animar a otra, ser el referente de otra, es una responsabilidad que tenemos como mujeres para achicar esta brecha de género. Gracias, Vane. Bueno, para ir cerrando, les digo que me la dejaron picando, porque todos mencionaron cosas que, por suerte, desde la agencia nosotros tomamos como insumos y lecturas, en diálogo con el sector privado, con emprendedores, con empresarios, con cámaras, y tratamos desde el lugar que nos toca como gobierno acompañar esta formación. Estamos próximo a lanzar un curso de Data Analytics, lanzamos ya una Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, estamos también trabajando en un curso de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y así sucesivamente. Ciberseguridad, tenemos infinidad de necesidades, pero como vos decías, Joan, también el desafío es en correr lo suficientemente rápido para estar a la altura de los cambios. Creo que va a ser prácticamente imposible, pero si entre el privado y el público nos acompañamos, eso puede llegar a ser un poquito menos complejo, ¿no? Y alcanzar esas posibilidades, inclusión y empleabilidad y emprendedurismo para las personas. Esta dinámica tan disruptiva va a continuar en el futuro. El futuro es incierto y seguramente vaya mucho más rápido de lo que estamos viendo que acontece ahora el presente. En una frase, ¿cómo ven ese futuro? Pensándolo en los empleos IT y pensándolo en el desafío que tenemos del talento. Yo veo un futuro de mucho cambio y de mucha capacidad. Creo que lo que define el futuro es que va a haber incertidumbre y que vamos a estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. O sea, creo que eso es algo que no va a cambiar. Estudies lo que estudies, hagas lo que hagas. Aprender todo el tiempo es la clave. Yo veo un futuro, o un presente, mejor dicho, donde tenemos muchos autos con muchos motores y hace falta mucho combustible para activar esos motores, y eso es realmente la necesidad de poder activarlos y de poder prenderlos, pero de alguna forma también en el futuro, cuando tengamos cada vez más motores funcionando, van a necesitar personas que entiendan cada vez mejor cómo funcionan esos motores, que empiecen a crear nuevos motores, que empiecen a arreglar esos motores, que empiecen a poder vender esos motores. Entonces, la verdad es que si algo nos dejó esta pandemia es que la capacidad de pivoteo, la reinvención constante, son habilidades que hoy cada vez van a ser más necesarias. Entonces, desarrollar la empatía, desarrollar el contacto humano, desarrollar la flexibilidad cognitiva, desarrollar la resiliencia, son hoy en día habilidades que en conjunto con las habilidades técnicas nos van a cada vez permitir surfear esta ola y permitir seguir agregando valor. Este chico claramente escribió un libro de este tema. Voy con la frase y quiero agregar algo respecto de la vinculación público-privada. Mi frase va como: veo un futuro democrático. La tecnología nos permite que cualquier persona que tiene acceso a Internet se capacite y pueda entender dinámicas muy complejas de la sociedad. En vez de una frase voy a hacerles una pregunta a los chicos que nos están mirando: ¿de qué lado quieren estar? De ver cómo otros chicos curiosean
y se plantean desafíos ambiciosos y los trabajan con resiliencia hasta cumplirlos, o ser ustedes mismos los protagonistas de los desafíos que se planteen para el día de mañana. Yo lo veo con emprendedores en impresión 3D, pero pueden buscar su desafío en cualquier rubro basado en tecnología. Que se planteen de qué lado quieren estar, ¿no? Esa es la pregunta. Y respecto a la vinculación público-privada, hay una tercera pata de Che3D, que es la menos visible. Personas brindamos la tecnología, a empresas servicios, y a gobiernos. Hay 17 espacios instalados alrededor de Argentina, en donde tuvimos vinculaciones con distintas patas de gobiernos de distintas provincias, en donde armamos y proveímos laboratorios de fabricación digital, en donde emprendedores se pueden acercar con proyectos y se pueden, a partir de acompañamiento de tutores, capacitaciones, se pueden llevar prototipos y el acompañamiento para desarrollarse como emprendedores. Creo que este tipo de iniciativas basadas en fabricación digital las hay, como esta, y creo que es una de las respuestas que necesitamos como sociedad para ser más competitivos, por ejemplo, en tecnología. Yo como veo el futuro de la tecnología y el empleo, a mí se me viene una palabra más que una frase, y es el centauro. Esto no se trata si la máquina reemplaza al hombre o si el hombre reemplaza a la máquina. Esto se trata de cómo ser mitad hombre y mitad máquina, ¿sí? Cómo me integro a la tecnología, cómo uso los datos para interpretarlos de manera mucho más inteligente, mucho más asertiva, cómo uso la robótica para hacer las cosas repetitivas de una forma casi sin errores y me dedico a lo que no es repetitivo. Entonces, para mí pasa por ahí, por ser cuán centauros podamos ser. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a los participantes. Un aplauso. Bueno, antes que se vayan, les quiero decir que tenemos una sorpresa. Tanto Joan como Freddy escribieron, como dije en la introducción, un libro y vamos a hacer un pequeño sorteo. Los ganadores son los que están sentados en alguna butaca que abajo tiene un papelito amarillo. A ver si se fijan. El que primero lo encuentra. Me voy a fijar. Muy bien, ahí está. Ya, muy bien. Vamos. Hay dos libros para acá. Venga. Los invitamos a subir acá al escenario, así los chicos le hacen entrega de los libros. Uno, porque son cuatro. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Uno es para cada uno. Perdón. Una para... Ahí está. Gracias. Ahí vienen las dos chicas. Como que yo les spoileo los libros. Con libro de Joey se van a hacer más preguntas. Con libro de Freddy se van a llevar respuestas. Bravo. No sé. Tíralo, no pasa nada. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.